bendecidos para bendecir. Adoramos y exaltamos a Dios porque en muchas situaciones por las que atravesamos circunstancias, bien sea de lo interno o lo externo, que esté en un vaivén o un sub y baja o en una situación bastante crítica, podemos depender de nuestras fuerzas, podemos depender de nuestra finanza, el apoyo que tengamos de muchas personas, cualquier cosa. Pero la Biblia describe un momento donde el rey David dependió de Dios y dependió de la sagacidad que da Dios para todas las cosas. Señor, te honro, te bendigo, te doy gracias por tu amor y misericordia. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Y te pido que esta palabra sea de mucha edificación para el que va a escuchar y a mirar. Y que sea, Señor, de reto, de fe para cada uno. Y que nos alimentes y nos alientes para confiar y depender de ti en medio de toda situación y de toda circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es tener la conciencia de que lo que Dios dice, Él lo cumple. Y que la palabra de Dios está por encima de todo. Temer a Dios es tener su palabra como justa, como verdadera, que no hay otra palabra sino la de Él. Y en un momento en que el rey David pasó por la circunstancia donde Saúl, su suegro, lo quería matar, la Biblia describe en 1 de Samuel, capítulo 21, de 10 al 15, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y esta era la razón por la cual Saúl tenía celos de David. Y Saúl entendía que David había sido escogido por Dios para reinar sobre Israel y que Dios había quitado el reinado de la familia de Saúl para pasarla a David. Y Saúl, en su celo, quería asesinar a David y Dios miraba todo eso. Muchas veces nos cegamos, ¿sí?, ante las circunstancias humanas y no entendemos o no miramos de que Dios protege a quien favorece, ¿ok? Y Dios favorece a quienes le temen, a quienes dependen de Él y confían en Él. Seguimos en la serie La bendición del temor que produce la palabra de Dios, ¿ok? Cuando entendemos que temor es sabiduría, ¿ok? Y es de sabio seguir lo que Dios dice. Primero creerlo, porque Dios no es cuestión de superstición. Creer lo que dice su palabra. Creer, saber, entender, estar seguro que se va a cumplir. Y nuevamente, volviendo al texto, cuando los de Gat miraron a David y decían: pero no era este el que mataba a 10,000 y Saúl mataba a miles. David tuvo temor. Dice la escritura en el versículo 12: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Cuáles palabras? Que la gente lo estaba mirando. No es este el dueño de la tierra, no es este el que danzaba, no es este el que estaba, como quien dice, con una fama tremenda, porque así es. David tenía una fama grande, había matado a Goliat, había vencido a Goliat, al gigante lo había vencido, no con mentiras, no a espalda, no a escondida, lo venció en su terreno, ¿sí? Venció a Goliat donde mejor se sentía Goliat. Goliat era el paladín de los filisteos, un hombre de 3 metros, con una espada, bueno, el doble tal vez de lo que los hombres tenían. Y David le dijo: tú vienes conmigo con lanza, con jabalina, pero yo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Incluso David fue con una honda y una piedra. Dice la escritura que recogió 5 piedras, ¿sí? Entonces, el rey David iba a Saúl con su honda, ¿sí? Y Goliat le dijo, iba contra Saúl con su honda,
contra Goliat con su onda. Y Goliat le dijo, ¿por qué vienes contra mí como si yo fuera un perro? Y en fin, David de una sola pedrada lo mató. Ahora, ¿por qué lo mató de una sola pedrada? Porque Dios estaba con David. Dios le dio el valor a David. David tenía más temor de Dios que de Goliat. Cuando Goliat vociferaba y se burlaba del ejército de Israel, y todo el ejército de Israel, buenos guerreros, hombres expertos, temían enfrentarse al gigante de 3 metros, David dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a meter con el ejército del Dios vivo? Y David, viendo que en Gat se estaban, como quien dice, cuestionando, preguntando, él dejó eso en el corazón. Cuando decían, bueno, este no era el grande. Versículo 13 dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Las naciones o los pueblos de este tiempo, cuando veían a una persona demente o loca, con problemas mentales, decían que estaba así porque los dioses lo tomaban y respetaban o tenían temor de ese tipo de personas. Y dice la escritura en el versículo 13 de 1 de Samuel 21, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. David fue astuto, pero una astucia guiada por el Señor. Y dijo Aquis a su siervo, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y esa es la razón por la cual David, inspirado por el Espíritu Santo, luego testifica de su experiencia, de que Dios lo liberó en medio de la alabanza, usando la inspiración o siendo David instrumento del Espíritu Santo para escribir el Salmo 34. Entonces, el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando su pueblo se volvió su enemigo, o el rey de su pueblo, en este caso Saúl, se volvió enemigo de David por tener celos amargos. Celos amargos porque la gente reconocía que David había vencido a Goliat. Y ese día el pueblo de Israel venció a 10,000. En cambio, Saúl en su guerra había matado a 1,000. O sea, la diferencia era 10 veces mayor. Cuando estás con Dios, Dios se glorifica 10 veces mucho más, ¿ves?, que en nuestras fuerzas naturales o en nuestras sagacidades humanas. Pero David se encuentra en que sale de allí para estar con los de Gat, y los de Gat tenían en las manos a David, y David se puso en sus manos, bueno, huyendo de la mano de su rey Saúl. Y dice el Salmo 34:1 que Dios lo librará de todos los temores. Por eso es que él dice, bendeciré y alabaré a Jehová en todo tiempo. Cuando estaba con Israel y cuando estaba con los de Gat, ¿sí? Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se gloriará mi alma. La gloria de Dios será el ambiente, la atmósfera, la habitación de mi alma. David entendía que debía de buscar estar en la gloria de Dios. ¿Qué es estar en la gloria de Dios? Estar en la voluntad de Dios, estar dentro de la palabra de Dios, para que la gloria de Dios fuera el asiento, la manifestación y el ambiente de su alma. Que su alma, mente, voluntad y sentimiento iban a experimentar la presencia de ese Dios todopoderoso y maravilloso. Y sigue diciendo el rey David, lo oirán los mansos y se alegrarán. Manso, una persona obediente, una persona sujeta a Dios, una persona temerosa a Dios. Como dice Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, un hombre temeroso a Dios es un hombre sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temor es, wow, lo que él dice, eso voy a creer, eso voy a seguir, eso voy a escuchar, y a eso me voy a adherir. Sigue diciendo el verso 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. La alegría que nosotros podamos tener
en la presencia de Dios es que en la presencia de Dios vemos que siempre habrá victoria, siempre habrá bendición. Y la presencia de Dios es nuestro estado natural en lo sobrenatural. Y que cuando la presencia de Dios está con nosotros, hay paz en nuestra alma. El versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David con una actitud de adoración, de alabanza, porque había experimentado cómo Dios lo había liberado de Saúl y de Gag, de el que no era su enemigo y se convirtió en su enemigo, y del que era su enemigo. El verso 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En ese instante en que la gente comenzó a juzgar, a declarar, bueno, ¿no es este el gran rey? ¿No es este el gran rey de toda la tierra? Porque habían escuchado la palabra de Dios, habían escuchado que David había vencido a Goliat. Y David tuvo presente en esto. Y en vez de que lo absorbiera el miedo o el temor a Dios, su alma comenzó a adorar a Dios, su alma comenzó a exaltar al Señor por en medio de todas las circunstancias adversas. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando en circunstancias difíciles quitamos nuestra mirada, nuestro sentimiento, nuestra alma de las circunstancias difíciles para comenzar a adorar a Dios, su presencia nos inunda de su ser, de su gloria, y nos pone a expensa de su voluntad. Algo Dios va a hacer por ti, algo Dios hará por nosotros. Como dice en la palabra de Dios, Jehová peleará por nosotros y estaremos alegres. Esa era la experiencia de David. El versículo 6 del Salmo 34 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios libró a David de todas sus angustias. David sabía y estaba seguro y convencido que Dios lo había hecho. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escúcheme, amigo, todo aquel que está observando. ¿Quieres que Dios esté alrededor tuyo como un escudo, como una fortaleza, como una protección, como un pronto auxilio? Debemos tener temor a Dios. Ser arrogante o creer que tenemos poder de alguna manera, en mi caso como pastor o como apóstol, como enviado o pastor de pastores, o como padre de familia o como esposo, no es una actitud de supremacía o de arrogancia la que nos ayuda a tener temor a Dios, sino vernos pobres espiritualmente. Un pobre espiritual es aquel que sabe las carencias que tiene, que entiende que no está cercano a Dios y que tiene que volverse a Dios. Y por eso David hablaba, este pobre clamó y Jehová le respondió. A David lo que se le ocurrió fue huir delante de la presencia del rey Saúl para que Saúl no lo matara. Ni siquiera se defendió, no buscó pelear con Saúl porque David respetaba la autoridad. ¿Sí? David tuvo oportunidad para matar a Saúl y no lo hizo. No lo hizo. Porque más bien dijo, líbreme Jehová de poner mi mano sobre su ungido. Líbreme Jehová de poner mi mano sobre aquel que él escogió o ungió para ser rey de Israel. David respetaba y entendía que Saúl no era rey por sí mismo, sino que Dios lo había puesto. Que Saúl se haya portado erradamente, que haya pecado, que no haya hecho las cosas como Dios lo demandaba. En caso de que Saúl no obedeció a Dios, tomó posesiones que estaban llenas de maldición, cuando Dios le mandó a que no las tomara, que Saúl invocó a la bruja de Endor, prefirió el espiritismo, la brujería que a Dios, y eso hizo que Dios lo cambiara, pues prácticamente le quitara el reinado de su mano y lo pusiera en el rey David. Entonces, son cosas profundas, y por eso las riquezas de la gloria de Dios. Cuando conocemos a Dios, conocemos el por qué Dios toma decisiones, el por qué hace cosas, hace los cambios que hace sobre toda la tierra y sobre nosotros los seres humanos, que nos puso para ser mayordomos en la tierra, para administrar la tierra, para administrar la riqueza de la tierra en pro de nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Sí, porque no es nada más buscar nuestro bienestar,
no es poner mi pie sobre los hombros y sobre la cabeza de otro para yo estar más arriba o poder brincar o saltar cualquier escollo u obstáculo que hayan en la vida, sino que yo pueda ser bendición para otros en el nombre de Jesús. Cuando tememos a Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente acampa a nuestro alrededor, sino que nos defiende. El versículo 8 dice: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Tener temor a Dios es confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios nos damos cuenta que Dios es bueno todo el tiempo. Y que todo el tiempo Dios es bueno, ¿sí? Y que la bondad de Dios implica usar todas las circunstancias a nuestro favor. Porque cuando tememos a Dios, le demostramos amor a Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y por eso debemos de disfrutar, ver cómo Dios opera sobre aquellos que le tenemos temor. El versículo 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, buscar a Dios en este tiempo es lo importante. ¿Qué es buscar a Dios en este tiempo? Es revisar mi mente y mi corazón, cuán lejos, cuán cerca estoy de Dios. Revisar mi mente y mi corazón si realmente yo creo en Dios. Todo el mundo cree en la existencia de Dios. Todo el mundo sabe que Dios existe. Aún los que dudan o los que niegan que Dios existe, saben que Dios existe. Solamente que es mejor cuando yo no quiero adherirme a Dios, cuando yo no quiero guardar los mandamientos de Dios, simplemente pienso que no existe y lo ignoro completamente. Pero a pesar de que nosotros lo ignoremos, Él existe, Él es, desde siempre y hasta siempre. Y un día todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Jesús. Y estas palabras no son como un reto que le estoy lanzando al que me escucha, no, sino que simplemente es una observancia, es un te ruego que te reconcilies con Dios. Te ruego, te anime, que busques de Dios, porque Dios existe y Dios es veraz. Dios no es mentira. Y como dice el Salmo 34, el verso 10, la segunda parte dice: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, porque Dios es paz, y paz significa bienestar y salud, ¿sí? Salud física y el bienestar físico. El verso 11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces, el rey David, según este contexto, ¿qué es el temor a Dios? El versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Sí? ¿Qué hombre quiere vida? ¿Qué hombre quiere el bien para su vida? Y esa es la pregunta. Entonces, el temor a Dios es para aquellos que quieren la vida, para aquellos que quieren el bien, para aquellos que quieren un cambio sobrenatural. Aquellos que así su pecado sea como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sigue diciendo el versículo 13: guarda tu lengua del mal. Temor a Dios, guarda la lengua del mal. No estar hablando mal de nadie, no maldecir a nadie, no desear mal para nadie, ni declarar cosas malas para nadie. Sigue el versículo 13 y dice: y tus labios de hablar engaño. No engañemos a la gente, no engañemos a las personas. A veces es difícil, ¿sí? Ante tantas necesidades, tantas circunstancias, las personas solicitando ayuda, en el caso nuestro como iglesia, la gente queriendo, ¿sí? Ver en Dios, en la iglesia, en los cristianos, una solución. Cuando tenemos palabra para alguien de parte de Dios, se la damos, pero cuando no la tengamos, guardemos silencio. No engañemos a nadie. Si no tenemos dinero, ni medicina, ni comida para ayudar a la gente, no las engañemos diciendo que le vamos a ayudar. Hermano, hermana que me escucha, como creyentes en Cristo, la palabra de Dios, Dios nos manda a que demos de lo que tenemos. Si tengo agua, doy agua. Si tengo solamente una oración para dar, oro por esa persona, eso sí, con muchísima fe, y Dios obrará. Verso 14 dice: apártate del mal. Debemos apartarnos del mal. ¿Qué es el mal? Toda cosa mala que se practica en la tierra. Toda. No las voy a enlistar en este momento porque el tiempo lo amerita que yo sea bien conciso. Pero ya en un futuro, en algún momento, leeremos en la Biblia qué es el mal. Y el mal no es solamente andar con gente mala o invocar al príncipe de las tinieblas. El mal son todas aquellas cosas malas que yo puedo pensar contra otro. Todas aquellas cosas, toda sed de venganza,
todo odio, todo rencor, todo corazón vengativo. Eso es mal que haya en nuestro corazón. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a eso? Aborrece el mal, haz el bien, busca la paz y síguela. En lo que dependa de usted, esté en paz con todo el mundo. El verso 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quiénes son justos? Justo es aquel que teme a Dios. Justo es aquel que quiere hacer las cosas como para Dios. Justo es aquel que ama al prójimo, que tiene la observancia de lo que dice su palabra en los mandamientos. El primer mandamiento: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, a Él solo amarás. Los 9 mandamientos siguientes: no robes, no mates, no codicies, no desees lo de tu prójimo. Son 9 mandamientos que nos llevan a tratar bien a los demás, a buscar el bien de los demás, a no hacerle bien a no hacerle mal a los demás. En el nombre de Jesús, a buscar el bien para el prójimo. Eso es lo que debemos de buscar. Independientemente, como dice un himno muy viejo, un himno viejo, pero tiene una letra espectacular que dice: la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor y vive perdiendo el tiempo buscando sin encontrar. La gente busca amor y no consigue porque pierde el tiempo, porque buscan el amor a su manera. Pero dice el coro de ese himno: amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que esperes nada para ti. ¿Qué es entregarse en alma y cuerpo? Desgastarte alma, mente, voluntad y sentimiento por servir a la gente. Cuerpo, buscar el bienestar para los demás y por último tu bienestar. Eres el último que comes, eres el último que te bañas, eres el último que te viste. Si queda ropa, si queda zapato, eres el último. Porque eso es amar al prójimo. No es ninguna cuestión religiosa ni hacerlo para que la gente lo vea. Quien realmente tiene un corazón entregado a Dios hace eso sin que nadie lo vea, sin que nadie se dé cuenta. A máximo su esposa, sus hijos, máximo eso. Pero el que se entrega no busca engañar a nadie, es alguien honesto. Busca tratar de hacer las cosas lo mejor posible. No es una persona perfecta, pero lo justo implica ir a Dios y pedir perdón. Meterse con Dios diariamente, estar ahí con el Señor, convencido de que Él es el único que lo restaura, que lo libera, que lo bendice y que quiere hacer cosas maravillosas para la vida de la gente. El verso 16 dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Cuando la gente mala muere, ya la gente se olvida de ella. Cuando la gente mala muere, la gente se olvida. Entonces, esto es lo que quiere decir: mientras hagas el bien, vivirás bien en la tierra, vivirás del bien de Dios sobre la tierra y Dios se glorificará sobre tu vida. El versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No importa la vida que traes, no importa tu pasado, lo importante es que le pidas perdón a Dios en este momento y comiences a buscar caminar en justicia. ¿Qué es justicia? Lo que Dios desea, lo que quiere. Lo que Dios quiere que hagamos para nuestro bienestar. Porque ni siquiera es para el bienestar de Dios, es para nuestro bienestar que debemos de buscar. Ser más obedientes y apartarnos del mal. Luchar contra nuestra carne, decirle a nuestra carne que no. Y que el Señor se glorifique en nuestra vida. El versículo dice que Dios libra de toda angustia, podrás dormir bien. Una cosa es que no duermas porque Dios te tiene orando e intercediendo toda la noche por personas, o por tu nación, o por mucha gente. Pero otra cosa es estar angustiado y no dormir bien y necesitar pastillas para dormir o curas de sueño porque estás angustiado, preocupado, inseguro, porque las cosas están fuera del alcance de tus manos. Con tus manos no puedes solucionar las cosas, pero para Dios nada es imposible. Y lo que usted no puede solucionar, Dios sí lo puede solucionar. En el nombre de Jesús, lo que tú no puedes solucionar, tuteando como el buen venezolano, Dios sí lo puede solucionar, porque para Dios nada es imposible. Él te quiere librar de toda angustia, de todo desespero, de todo lo que hace que se te acelere el corazón, de todo lo que está reventándote y destruyéndote por dentro. En el nombre de Jesús. El versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es una persona
quebrantada de corazón, es aquella que no endurece su corazón, es aquella que es sensible, se humilla delante de Dios y está con el hambre y la necesidad de que Dios le hable y que una palabra de Dios es suficiente para calmar toda tempestad. En el nombre de Jesús, todo lo que está contra ti. Dice, y los contritos de espíritu. ¿Quiénes son los contritos de espíritu? Los que se entristecen de estar apartados de Dios. Los que se entristecen de no tener comunión con el Espíritu Santo. El versículo 19 dice, muchos son las aflicciones del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Dios te va a librar de toda aflicción en el camino de justicia. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Si usted se aparta del mal que le tienta, si usted se aparta del mal que un día practicó o que decidió practicar porque usted cree que esa fue la mejor estrategia que usó, pero hoy se da cuenta que ese mal lo está secando, ese mal está siendo motivo de angustia para su vida, vuelva hacia Dios, busque de Dios, pero no como lo dicen las religiones, sino como Dios lo dice en su palabra. Si no tiene fe, dile que te ayude a tener fe. Si está cargado, angustiado, dile que te quite la angustia. Dios lo hace en el nombre de Jesús. El versículo 21 dice, el 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dios guarda tu vida, Dios guarda tu cuerpo, Dios guarda tus huesos. Versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Dice la Escritura que el que hierro mata, a hierro termina, en Isaías. Entonces, el malo lo alcanzará su maldad, pero al que camina con Dios, el bien y la misericordia de Dios le seguirán todos los días de la vida. Voy a repetirle, el malo la maldad lo alcanza, su misma maldad lo alcanza, su misma maldad da fruto sobre su vida, su misma maldad lo va a angustiar, el miedo a la persecución, el miedo al castigo, el miedo a ser hallado culpable, el miedo a reconocer, ¿sí? El mal lo va a perseguir en el nombre de Jesús. Pero cuando te refugias en el Dios Todopoderoso, en el Dios que te ama, en el Dios que ama tu vida, que te hizo, que sabe para qué te hizo y que te hizo para cosas buenas, ese Dios, si tú te vuelves a Él, ese Dios hará grandes cosas por tu vida. Grandes y maravillosas son las obras de Dios sobre el alma y el corazón de todo ser humano. No importa cómo era tu vida. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un asesino de la iglesia y tuvo un encuentro con el Señor y tuvo que postrarse, quitarse todo lo que humanamente le hacía un gran hombre de prestigio delante de los fariseos. Se quitó toda esa indumentaria para humillarse delante de Dios y ver cómo Dios obró en su vida y lo usó en gran manera para bendición de muchas personas. El rey David fue grande no porque hizo cosas grandes, sino por la fe y el temor que tenía en el Señor. Y que el Señor le había hecho experimentar muchas cosas. David decía, este pobre clamó y Jehová le respondió. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Jehová, porque él lo había vivido. David no estaba hablando de algo que no conocía, de algo que no entendía, sino de una experiencia personal con Dios, donde el personaje principal no es David, el personaje principal es Dios. Porque la angustia y el desespero, mucha gente, ni una pastilla lo puede quitar, ni una cura de sueño lo puede quitar. Una cura de sueño lo que hace es dormir a las personas, la duerme, pero su mente sigue trabajando. Le calma los pensamientos, le dopa, hace que los pensamientos sean más lentos, no sean más, por decirlo así, más reactivos, sino que los calma. Pero a la final pasa el tiempo, después de 6 meses, 1 año, 12 meses, tiene que volver a recibir un tratamiento igual o mucho más fuerte, porque lo que calma el corazón es Dios. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis angustiados, por nada estéis afanosos, es la palabra. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero tu petición a Dios tiene que ser de fe, de creer. Yo tengo la fe, la conciencia de que mientras estoy hablando, Dios está aquí conmigo, Dios está contigo, Dios te está hablando, Dios está con tu vida. Tengo la fe. Y el versículo 7 de Filipenses 4 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es nuestra paz, Él es el que rompe toda atadura de angustia, de desespero, todo eso.
Y por último, el versículo 22 dice, Jehová redime el alma de su siervo. Redimir significa liberar, desatar. Y redime el alma, ¿de qué? De sus pecados. Y la redime porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Dice, y no serán condenados cuanto en Él confían. El camino para los que confiamos en Dios es para vida eterna. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí está hablando de la muerte espiritual, no la muerte física. La muerte es la separación eterna de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, dádiva significa regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. No importa de dónde viene, no importa tu pasado, importa es el Dios que te está hablando en este momento a través de su palabra. Dios es el que quiere transformarte. Dios es el que quiere decirte, ¿en qué angustia estás? Yo libré a David, ahora te quiere liberar a ti. Que estás rodeado de gente enemiga, de gente que quiere quitarte la vida, estás rodeado de gente mala, estás rodeado de gente de la cual no puedes confiar, estás rodeado porque realmente estamos en situaciones y circunstancias donde nadie está metiendo la mano por otro. Y si alguien hace un favor, luego pasa factura. Y si alguien está de una manera honesta, amorosa, ayudando y siendo de bendición para otro, definitivamente los demás dudan. Los demás van a estar esperando, bueno, vamos a ver con qué van a salir esto. ¿Sí? Y por supuesto que el enemigo va a estar ahí tratando, tentando para que usted caiga, pero si usted se mantiene, Dios le dará la corona de la vida. ¿Sí? Así que aprenda a confiar en Dios, manténgase, busque, tenga hambre de Él, desespérese delante de Él, que Él va a ver su desespero y Dios le va a dar paz y se va a glorificar en el nombre de Jesús. Padre, oramos en este momento para que tú te glorifiques y que entendamos que tener temor a ti es creer que eres Dios, creer que el único que nos puede liberar de las cosas naturales que son imposibles de solucionar, eres tú que nos puedes arreglar la vida. Porque tú dices en tu palabra que tú lo haces todo sobrenaturalmente, que nada es imposible para ti, Señor, que a los que te aman todas las cosas nos ayudan a bien. Yo oro y te estoy creyendo que mientras las personas están escuchando este momento y han estado escuchando esta palabra, se están confrontando con tu presencia, con tu gloria y que tú estás operando en sus vidas, Señor. Santificamos tu nombre, glorificamos tu nombre y exaltamos tu nombre. Llena a cada persona de ti, de tu presencia en este momento. Libéralos, santifícalos. Guárdalos, Padre, en todo, Señor. Padre, que cuando estén angustiados, clamen a ti y tú les libres de todos sus temores. Señor, que puedan decir y podamos decir como David, este pobre clamó y Jehová le respondió. Señor, tú nos liberas de toda angustia, tú nos liberas de todo lo malo, tú nos limpias. Señor, tú rompes las ligaduras, Señor. Oro para que rompas ligaduras de impiedad en este momento, que destruya fortalezas, Señor, de esclavitud en el nombre de Jesús. Que toda cadena de error que tenga atada nuestras mentes sea rota. Rompe todas las cadenas de error que tenemos en nuestras mentes y corazones. Rompe toda cadena de error que está ligada a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Rompe toda cadena de error, Señor, y todo yugo de esclavitud, de cualquier pecado que no podamos salir o no querramos salir o que nos tiene esclavizado. Púdrelo, Espíritu Santo, con tu presencia en cada persona que está escuchando, en cada persona que está mirando, y que ahora mismo en el nombre de Jesús, a la cuenta de 3 sean desatados libres. 1, 2, 3, Padre, para la gloria tuya, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Gloria al Padre, gloria al Dios Todopoderoso que nos bendice para bendecir a otros. Recuérdese, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Y Dios le librará de todas sus angustias. Tema a Dios y apártese del mal. El temor a Dios es simplemente apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Bendecidos para bendecir. Hasta la próxima.